Dice así la palabra de Dios. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde. Padre, pedimos que sea tu dirección sobre nosotros, que nos bendigas, que tu palabra que va a ser predicada, Señor, llegue a cada corazón, que esta palabra nos haga, Señor, llevar a un momento, a un lugar en el cual podamos, bendito Dios, rendirnos a ti. Te pido que tomes control de cada uno de los que atenderán el mensaje. Todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Me da mucho gusto verlo esta tarde en este lugar. Es el mejor lugar en el cual podemos estar. Vamos a continuar con esta serie de predicaciones. Hace 8 días Dios nos habló acerca del valor de la integridad. Vamos a concluir esta parte con esta predicación que la hemos titulado ¿Qué es y qué no es integridad? ¿Qué es y qué no es integridad? Dentro de la serie de Restaurando la Familia, Dios quiere hablarnos acerca de un tema tan importante como es la integridad. Hoy, en realidad, más allá que de la crisis que existe en nuestra sociedad, política, económica, social, pasa más por el terreno espiritual, hermanos. Quiero compartirles una historia y quiero que preste atención. Hace mucho tiempo, en una de las ciudades de Estados Unidos, un alcalde que estaba frente, gobernando esta ciudad, era conocido por la manera como él gobernaba. Era una vida de rectitud y de integridad. Siempre fue alabado por esa parte, pero pasado el tiempo, en cierto momento de su vida, mientras él gobernaba, comenzaron a presentarse dentro de su vida historias en las cuales había corrupción, en las cuales había robo, en las cuales había un manejo inadecuado de la economía. Y en un momento de su vida, un periodista le quiere hacer una entrevista a este alcalde de la ciudad, y le hace una pregunta y le dice: señor alcalde, usted ha sido conocido por mucho tiempo como una persona de valores, de integridad, pero en la última etapa de su vida ha sido una persona en la cual tiene muchos cuestionamientos. ¿Qué puede responder a esto? El alcalde contesta y dice: quiero contestarte esa pregunta. Lo que pasa que en la vida que yo he tenido, siempre he tratado de ser una persona de integridad, pero en algún momento de mi vida comencé a realizar ciertas actividades, las cuales descuidé. Entre la integridad y la no integridad hay una línea muy delgada. Y constantemente yo he pasado de un lado hacia otro esa línea. Tantas veces lo hice que llegó el momento que la línea se borró. Hoy no sé qué es integridad y qué no es integridad. Tremendo, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros no conocemos la línea de la integridad y de la no integridad, podemos cruzarla cualquier cantidad de veces, pero va a llegar el momento que esa línea se va a borrar. Usted ha visto en la carretera, hay una línea amarilla, ¿verdad? ¿Sirve para qué? Para dividir que hay dos sentidos, uno que va y otro que viene. Pero si la línea no está, no sabes hasta dónde comprende tu carril y hasta dónde comprende el otro. En la integridad es muy importante saber dónde está la línea que divide lo que es y lo que no es integridad. Porque uno de los problemas más grandes que tenemos en la actualidad está en el hogar. La crisis en los hogares es porque hay mucha hipocresía. ¿Qué es eso? Falta de integridad. Tenemos hogares donde los padres enseñan una cosa con sus palabras, pero enseñan otra cosa con su ejemplo. Y le pasa lo que este alcalde. Tantas veces han cruzado la línea que no saben qué es integridad y qué no es integridad. Vamos a tomar como base una vez más este versículo de Mateo 22:15, porque si hay alguien con autoridad en el tema de integridad, es Jesucristo.
quiero compartirle una vez más o una definición más a la que hemos mencionado con anterioridad en el tema de integridad. La palabra integridad en el latín significa lo siguiente: es el sentido de consistencia con el cual un hombre puede vivir en todo momento y en todo lugar. Es decir, la integridad es algo que es consistente, donde el hombre puede vivir sin importar el momento y sin importar el lugar. Es decir, la integridad va mucho más allá de un lugar en específico y tiene que ver con una consistencia. También la palabra integridad tenía algunos sinónimos en el diccionario y dan equivalencia que la integridad tiene que ver con la honradez, con la honestidad, con la rectitud y con los valores morales. Eso también tiene que ver con integridad. Entonces es muy importante el ver esta tarde acerca de Jesucristo, que es nuestro ejemplo máximo en cuanto al tema de la integridad. Dice Mateo 22:15, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de ¿qué, hermanos? De la verdad. Y aquí vemos entonces que Jesucristo era alguien que amaba decir la verdad. Una persona con integridad es consistente constantemente en el tema de hablar la verdad. No solamente media verdad, la verdad. Porque entramos en un terreno donde mucha gente habla una parte de la verdad, pero tenemos que aprender a vivir una vida como Jesucristo nos enseña. Concluye el texto y dice, en que enseñas con verdad. Y esto es muy importante, tú no puedes enseñar lo que no vives. No podemos enseñar aquella parte de nuestra vida la cual no vivimos. Si lo hacemos, entonces es hipocresía enseñar lo que no vives. La integridad es un tema importante dentro de las familias. Si usted no atiende con seriedad este tema, va a tener en sus hijos personas que van a ser sin integridad. Y va a pasarles lo que a este alcalde. Van a cruzar constantemente la línea de un lado a otro y nunca se van a enterar cuándo es integridad y cuándo no es integridad. Concluye el texto, dice que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Jesucristo era un hombre el cual constantemente hablaba la verdad, no daba lugar a la apariencia de los hombres. Vamos a ver una cita que está en 1 de Samuel, capítulo 26, versículo 1. Y aquí vamos a encontrar un ejemplo de integridad en la vida del rey David. Un hombre que, como tenía integridad, supo enfrentar las eventualidades. Y esa integridad muchas veces nos puede acarrear dificultades. Sabe que la integridad tiene su lado positivo, también tiene su lado negativo, porque tiene sus beneficios, pero también tiene aquel lado en el cual vamos a ser rechazados. Pero una persona con integridad siempre va a saber diferenciar entre una cosa y la otra, a sabiendas que ser íntegro puede acarrearle consecuencias. Aquí encontramos el caso de David con Saúl. ¿Se recuerdan que Saúl quería matar a David? Primer libro de Samuel 26:1. ¿Ya lo tiene? Saúl perseguía a David. Vinieron los cipeos a Saúl en Gaba, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, y llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Zif, y acampó Saúl en el collado de Aquila, que está al oriente del desierto junto al camino. Y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. Y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado y miró
David el lugar donde dormía Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército, y estaba Saúl. ¿Cómo estaba Saúl? Imagínese, David tiene a aquel que lo perseguía, lo encuentra dormido. ¿Sabe que lo más fácil que era hacer ahí con Saúl? Era matarlo. Pero una persona de integridad siempre reflexiona, siempre analiza, y más allá de lo que pueda sentir, él evalúa las consecuencias que puede traerle cada decisión, y fue lo que hizo David. David era un hombre el cual consideraba la reflexión como parte importante de sus decisiones. Dice que estaba durmiendo Saúl en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él, el 6. Entonces David dijo a Ahimelech Eteo y a Abisai hijo de Sarbia, hermano de Joab: ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento? Y dijo Abisai: yo descenderé contigo. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y he aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaba tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y la clavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Tiene la oportunidad para eliminar a aquel que lo perseguía a David. Pero sabe que cuando una persona de integridad, hermanos, tiene una situación como esta, quizás el caso tuyo va a ser distinto, no va a ser como este. Lo que Dios quiere es que siempre una persona de integridad debe de reflexionar y debe de ver las consecuencias de sus decisiones. Sus dos soldados le dicen a David: hoy Dios te lo ha entregado. Y pudiera ser que sí, pero siempre el hombre de Dios tiene que reflexionar en las consecuencias. Vamos a ver qué pasó. Versículo 9. Y David respondió a Abisai: ¿qué? No lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Pues nadie. David le dice: no lo hagas, aún a sabiendas que concederle la vida una vez más me va a seguir persiguiendo. Y sabe que ese es un punto difícil en la integridad, que muchas veces tu decisión te va a acarrear momentos difíciles por ser íntegro, porque vas a concederle un beneficio a otro, pero no es por él, sino por lo que Dios nos enseña como parte de la integridad. Versículo 10, dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, a su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca. Y esto fue lo que pasó con Saúl. Al final, él mismo se suicida, Saúl. Pero el punto es de que David, teniendo en sus manos la potestad, por decirlo así, de quitarle la vida, él no lo hace. Obviamente después de este acontecimiento lo sigue persiguiendo Saúl. Y una persona de integridad siempre va a evaluar las decisiones, hermanos. Siempre va a buscar y seguir adelante, a pesar de que haya momentos difíciles en el cual Dios traiga nuestras vidas. Vamos a buscar Juan 13:12. Vamos a ver un pasaje en el cual vamos a ver que la negligencia también es falta de integridad, hermanos. Juan 13:12. ¿Sabe que uno de los puntos difíciles en la familia es de que a los padres hoy, a la gran mayoría o al número importante de padres en la sociedad, no les interesa que sus hijos sean íntegros? Más bien ellos desean y anhelan que sus hijos se preparen para un bienestar en el futuro, económicamente hablando. Y eso trae sus consecuencias, hermanos. A los padres hoy solamente les interesa la parte económica en sus hijos. Somos llamados nosotros a enseñarles la palabra de Dios. Dice Juan 13:12, así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor,
Y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también, ¿qué dice, hermanos? ¿Sabe que una de las partes de lavarle los pies dentro de la ceremonia de los judíos tiene que ver con la humildad del servicio? Y dentro de la integridad tiene que haber un servicio desinteresado. Dentro de la integridad tiene que haber un servicio en el cual lo hagamos sin recibir nada a cambio. Hacemos y damos lo que damos y nos olvidamos. A veces la persona con falta de integridad o que no va a distinguir qué es y qué no es integridad, hace las cosas esperando algo a cambio. Jesús dice, yo les he dado, ¿qué dice, hermanos? Ejemplo. Y tenemos que ver la vida de integridad como una vida en la cual haya ejemplo en nuestras vidas. Vamos a ir a una cita y vamos a ver Mateo 16, 27. Alguien pudiera decir, bueno, pastor, tenemos un problema en la actualidad. Lo que para usted es integridad, para otro no puede ser integridad. Lo que para usted es honestidad, para otro no puede ser honestidad. Lo que es para usted verdad, para otro no lo puede ser. Y entramos en un terreno del subjetivismo, un terreno en el cual cada quien le da su punto de vista. Pero algo que Dios quiere hablarnos esta tarde, hermanos, que solamente hay un ser el cual tenemos que entregarle cuentas nosotros. Y ahí no hay más que un tema absoluto que es nuestro Dios. Es decir, cuando llegamos al terreno de que todo es subjetivo y cada quien va a entenderlo a su manera, podemos entonces dar la siguiente explicación o la siguiente muestra. Si para ti es una cosa la integridad y para mí es otra, tenemos que ir a Dios. Y dice Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a qué, hermanos. Si tú dices que para ti la honestidad es distinta a lo que la Biblia maneja, ese puede ser tu punto de vista. Pero al final es solamente eso. ¿Un qué? Un punto de vista, es una opinión. Al final tú tienes que entregarle cuentas a Dios, quieras o no quieras. De acuerdo a tus acciones, vas a entregar o vamos a entregar cuentas. Esta tarde lo que Dios quiere hacer es examinar la vida de cada uno de nosotros y recordarnos que como padres vamos a entregar cuentas de todas aquellas cosas que hacemos o dejamos de hacer. Dice la Biblia que entonces Jesucristo, el Hijo del Hombre, le pagará, es decir, cada uno va a recibir conforme a qué, hermanos. Y tú puedes decirle a Dios, es que para mí eso no era honestidad. Ese es tu punto de vista. Pero cada quien recibirá su recompensa. Y sabe que cuando llegamos al terreno de que cada quien tiene su punto de vista, solamente el hombre lo que está viendo es la apariencia, pero lo que Dios ve es el corazón. Y ve cuál es la motivación detrás de esa acción. Romanos capítulo 2, versículo 5. Cuando manejamos el tema de los valores, hermanos, hay muchos que tienen el tema de manejarlo desde el punto de vista subjetivo. Pero vamos a revisar el tema de los valores, por decirlo así, desde la perspectiva de Dios, desde el lente de Dios. Ya tiene Romanos 2:5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno, ¿a cuántos hermanos? A cada uno conforme a qué dice. Y esto es muy importante, esto no es subjetivo, esto es absoluto. Tú podrás decir lo que tú desees desde tu punto de vista en cuanto al tema de qué es bueno y de qué es malo, porque casi siempre el ser humano se sale por ese lugar. Es que para usted, pastor, eso es malo, pero para mí es bueno. No importa si para ti es malo o para ti es bueno. Tarde que temprano, Dios te va a dar una recompensa conforme a lo que tú has hecho.
y no desde tu punto de vista. Porque si vamos a hablar de integridad, tenemos que ver la integridad desde el lente de Dios, la integridad desde la Biblia. ¿Y qué es lo que la Biblia enseña? Versículos 6, 7 y 8. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseveraron en bien hacer. Allí está el bien hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Sí logra ver la definición de bienestar en la Biblia? Hay una recompensa para los que hacen el bien. Vamos a leer una vez más. Primero dice el 6 que va a pagarles conforme a sus obras. A partir del 7 y el 8 encontramos las buenas obras y las malas obras. ¿Logra verlo? 7. Vida eterna a los que, hay una coma, perseverando en bien, que dice, hermanos. ¿Y qué es aquello que es bien hacer? Todo aquello que edifica el alma, el espíritu. Todo aquello que glorifica a Dios. Dice el versículo 7, buscan gloria y honra. ¿Y qué dice, hermanos? ¿Qué significa eso? Que el bien hacer no solamente piensa en el presente, también piensa en el futuro, en la eternidad. Versículo 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen. ¿A qué dice, hermanos? ¿Sí logra ver que también la desobediencia es falta de integridad? Amén. La desobediencia es falta de integridad. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué, hermanos? A la injusticia. Tenemos que ver la integridad desde lo que Dios nos enseña, y esta tarde es un punto muy importante en nosotros. ¿Qué es integridad? Todo aquello que nos lleva a la vida eterna, todo aquello que glorifica a Dios y edifica la parte espiritual. ¿Podemos estar de acuerdo o no? Apocalipsis 20, versículo 13. Si dejamos el tema de la integridad al hombre, hermanos, al final solo termina en una opinión. Y solamente en eso, en una opinión. Al final, lo bueno y lo malo lo determina Dios en su palabra. Apocalipsis 20, 13. Dice la palabra de Dios. Aquí encontramos un pasaje en el cual se considera como el juicio del trono blanco. Es un tiempo en el cual todos los seres que han existido desde la creación hasta el momento que ocurra la segunda venida de Cristo, tendrán que presentarse delante del Creador. Obviamente aquí solamente estarán aquellos que rechazaron a Cristo. Y esto no es para infundirte miedo, ni para que dejes de hacer lo malo, sino más bien para ubicarte con la realidad. Dice Apocalipsis 20:13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según, ¿qué, hermanos? Todos van a ser juzgados de acuerdo a sus acciones, a sus obras. Si fueron de integridad o si fueron de no integridad. Y si le pasó lo que el alcalde, Dios tendrá un veredicto para ellos. Aquellos que constantemente brincaron la línea y que se olvidaron cuándo era integridad y cuándo no era integridad. Vamos a ir concluyendo en Proverbios capítulo 21, versículo 2. Proverbios capítulo 21, versículo 2. Vamos a ver unos versículos ahí. Quiero compartirle algo antes de leer Proverbios 21, 2. Cuando nosotros dejamos la integridad en el terreno de los hombres y desde nuestro punto de vista, ¿sabe qué es lo que juzga el hombre, hermanos? Solamente las acciones del otro. Pero cuando dejamos que la integridad sea valorada o evaluada en Dios, Dios, ¿sabe qué va a hacer, hermanos? Va a juzgar el corazón. Aquello que nadie ve, pero que está dentro de ti. Cuando el hombre juzga y dice, es que mi punto de vista es de que eso no es tan malo. Ah, es tu punto de vista, es tu opinión. Pero cuando Dios dice que es malo, Él está discerniendo lo que hay en tu corazón.
Dice Proverbios 21:2. Todo camino, ¿cuánto, hermanos? Todo camino del hombre es recto en su propia, ¿qué dice? A mí me parece que educar a mis hijos fumando y tomando no me parece tan malo. ¿Qué es malo eso, pastor? Agarrarlos o que hablen groserías, ¿es malo eso? ¿Es malo golpearlos en cierta manera, de manera desmedida? Bueno, la Biblia dice que todo camino del hombre es recto en su propia, ¿qué dice? Opinión. ¿Qué es, hermanos? Es una mera opinión. Pero, hay un pero en la Biblia. Jehová, ¿pesa qué, hermanos? Dios es el que juzga la motivación por la cual haces o dices lo que haces. Es Dios el que juzga el corazón. Nosotros vemos las acciones, pero Dios juzga los corazones. Esto es muy diferente. Proverbios 24:12, ya adelantito. Proverbios 24:12. ¿Qué es y qué no es integridad? Hay una línea muy delgada que divide esas dos partes. Pero cuando sabemos discernir qué es y qué no es, vamos a vivir rectamente. Porque si dijeres, versículo 12, ciertamente no lo supimos, no sabíamos que era integridad. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre, según que dice, hermanos. Y esto es muy importante, cualesquiera que sea tu perspectiva, tu punto de vista de integridad, al final Dios te va a confrontar y te va a juzgar conforme a lo que tú haces y cuál es la motivación. Hay quienes mienten para ocultar, pero Dios sabe cuál es la motivación que hay detrás de esa mentira. Y al final, hermanos, si vamos a corregir el asunto de crisis en la familia, comienza con un hombre y una mujer de integridad. Probablemente en tu hogar hay crisis y es porque hay fisuras. O te pasa como el alcalde, has cruzado tantas veces la línea que no sabes en qué momento estás haciendo las cosas para Dios y en qué momento no, y te has perdido. Es tiempo de regresar al Señor. Es tiempo de regresar a Él y buscarle. Póngase de pie y vamos a terminar con una cita con su Biblia. Segunda de Timoteo 1:7. ¿Sabe que una de las historias hermosas en la Biblia que hemos leído de integridad es la vida de José, el hijo de Jacob? ¿Se acuerda? Cuando la mujer del faraón lo perseguía, ¿se acuerda? Él dejó todo ahí porque para él fue más importante la integridad. Quiero compartir con ustedes una de las llaves que la Biblia menciona en cuanto al tema de la integridad. Dice versículo 7, segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de qué, hermanos. Una persona con integridad es alguien que tiene dominio propio. Es aquel que evalúa y domina las emociones y evalúa qué sí y qué no y contempla las consecuencias. Aprendamos a diferenciar qué es y qué no es integridad. Cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, por las familias